Bienvenidos a este nuevo webinar, un poco distinto a lo que históricamente hemos manejado. Le doy la bienvenida a Patricio Moreno, el CEO de Datalytics en Argentina, y a Guillermo Watson, nuestro Chief Technology Officer, quienes me acompañan el día de hoy para tener una conversación un poco distinta, más enfocada alrededor de la parte humana de los datos y los proyectos de datos y analítica. Pato, Guille, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo vas, Juanda? ¿Todo bien? Hola, buen día a todos. Un gusto estar acá y compartir un poquito de opiniones y conocimiento. Bueno, muy bien, que ustedes nos han conocido más por temáticas, de pronto más del frente técnico, y como les decía, queremos abordar lo que se requiere en un proyecto de datos, pero más desde el ámbito humano, de qué viene pasando con los talentos alrededor de esta categoría de datos y analítica. Creo que todos sabemos que llevamos cerca de 2 años ya de un boom mediático global alrededor de lo que es la inteligencia artificial y su aplicación al mundo de negocios. Nomás esta semana llegaba la noticia de la capitalización bursátil de Nvidia, que supera ya hoy la de Microsoft y la de Apple, derivado precisamente de este interés, digamos, global alrededor de toda la temática de datos. Y de alguna forma la percepción que vemos es que la tecnología se tiene y nos puede llevar a desarrollar proyectos con muchísimo impacto en casi que cross industria y cross área de negocio, pero de alguna forma el cuello de botella se traslada como siempre al eslabón más débil, que en este caso son las personas, ¿cierto? Esto no es una circunstancia exclusivamente de las economías de Latinoamérica. La verdad es que estamos viendo una escasez de talentos con las capacidades para poder desarrollar proyectos alrededor de la categoría de datos en AI. Paralelamente, si a eso le sumamos que esta demanda global también se da en otros países, digamos, del primer mundo, pues empieza a darse una competitividad por el recurso humano capacitado, ¿cierto? Y eso nos deja, en ciertos contextos de Latinoamérica, de alguna forma cortos para poder ser capaces de subsanar las demandas en términos del talento. Entonces, nos vemos por un lado con una tecnología que nos puede agregar mucho valor, con un boom mediático de cómo hacemos para utilizarla, pero de alguna forma con una mano de obra escasa para poder desarrollar el proyecto desde la parte técnica. Paralelamente, a nivel de las áreas de negocio en las organizaciones, pues vemos también un nivel de madurez relativamente bajo, es decir, aún las áreas de negocio en algunos casos no saben para qué les pueden servir esta tecnología ni cómo la pueden usar. Hace unos años ya me tocó compartir un panel con un director de una compañía muy grande dedicada al sector de retail, y en ese momento estaba el boom de los científicos de datos, y esta persona contaba que el CEO de la compañía en algún momento escuchó que la siguiente ola estaba alrededor de ciencia de datos y mandó a contratar una camada de estadísticos de una universidad muy reconocida y los inyectó a lo largo y ancho de la compañía. Cerca de 40 personas fueron contratadas en esa camada, y él después cuenta en el panel que compartimos que de forma jocosa decía: pasaron 6 meses y nadie sabía qué preguntarles. Es decir, está ahí el grupo de personas que en teoría tiene las capacidades para resolver los proyectos, pero las áreas de negocio tampoco tienen la suficiente claridad de cómo aplicar o cómo les puede servir este tipo de tecnología. Entonces nos vemos cortos en términos de la capacidad técnica, pero también nos vemos cortos en términos de las áreas de negocio y su entendimiento. Entonces la gran pregunta que subyace es: ¿cómo rompemos este círculo vicioso? O sea, todos compartimos la potencia que tienen estas tecnologías, pero necesitamos encontrar formas y mecanismos para superar esas barreras. Ese es un poco como el contexto que nos llevó y nos dio como la intención de crear este webinar, porque es una pregunta que de forma recurrente nos surge en diversos espacios con clientes. Entonces, pues nada, Pato, Guilla, ¿algo que agregar ahí en esa intro? No, parece que está bueno ir al hueso del asunto. De vuelta, agradecer a las personas que se sumaron.
que hoy ya tenemos más de casi 100 personas ahora escuchándonos. Está bueno que se cuenten de dónde vienen, cuáles son sus razones por estar acá. Y como dijo Juanda, un poco vamos a abordar desde la descripción de la problemática, pero sobre todo desde la oportunidad que vemos y cómo lo podemos ir para adelante. Più avanti. Así que arranquemos con el bloque. Capaz está bueno que, por un tema de expectativas de todos, que les cuentes cuáles van a ser los 3 bloques. Sí, queremos superar como 3 bloques principales, uno en donde abordemos de alguna forma cuál es la circunstancia a la que estamos enfrentados hoy por hoy. Un segundo bloque donde hablemos un poco de qué estrategias hemos hecho y creemos que se pueden desarrollar para superar esta dificultad que estamos planteando, y un poco el tercer bloque, la visión ya más de futuro, de hacia dónde vamos y de cómo lo hacemos en escala, ¿cierto? Entonces, creo que sin más preámbulos, me gustaría dirigirme a Guille, que es como quien tiene más experiencia alrededor del tema de los perfiles, y preguntarle un poco cómo ha sido esa evolución y cambio en los perfiles alrededor de datos. Pues veníamos de un analista de BI hace unos años, pero eso ha mutado en diversas versiones, colores, sabores. Contanos un poco cuáles son esos perfiles más demandados en la actualidad y qué formación de base y qué conocimientos deben tener. Claro. Mira, a ver, para hacerla un poco más redonda, tal vez está bueno primero entender que esto que nos está pasando a nosotros en lo que es el mundo de datos, por llamarlo de alguna forma, es algo que ya pasó en la industria, en tecnología, ¿no? No en la industria de datos, pero sí en la industria de tecnología. Digo, en los 70 o los 80, cuando de a poco la digitalización, muy de a poco, empezó a afectar, por decirlo de una forma, a todas las industrias o a todas las actividades, de repente todos necesitamos programadores. Y hoy nos está pasando eso a nosotros. Es decir, el boom de los desarrolladores, por decir una forma, de los programadores en esa época probablemente ni se llamaban así, pasó en esa industria y hoy nadie se imagina estar trabajando en una empresa sin componentes tecnológicos, sin computadoras, sin base de datos. Es una cosa completamente incoherente. Hace algunos años eso no era tan incoherente. Bueno, hoy lo que nos está pasando a nosotros en nuestra industria es exactamente lo mismo. Hoy cada vez más, y en un futuro que para mí ya es un presente, pero bueno, todavía falta que se termine de masificar, lo cierto es que el uso de los datos como ese activo más importante, que desde hace años lo venimos mencionando, pero hoy realmente lo empezamos a ver como una realidad y se empieza a valorar de esa forma, empieza a ser transversal a todas las empresas. Y eso cada vez es menos frecuente encontrar una empresa que no almacene sus datos en alguna base de datos, que no los use para algo. Entonces, si lo pensamos de esa forma, ahí queda claro que la evolución va a ser muy similar a lo que pasó en el software. Es decir, ¿cómo era antes? Y ahora sí me voy a enfocar particularmente a lo que es datos y después vamos directamente a los perfiles. Es decir, ¿cómo era antes? Teníamos usuarios, y ahora digo antes, tal vez estoy hablando hace 5, 10, 15 años atrás, cuando mucho. Obviamente depende un poco del grado de maduración de cada organización, ¿no? Pero no mucho más que eso. Lo cierto que hoy en el pasado teníamos usuarios que no estaban muy maduros en el uso de los datos. Es decir, seguro que teníamos una base de datos donde almacenábamos qué vendíamos, a quién le vendíamos y cuándo se lo habíamos vendido, pero no lo usábamos. O los usuarios usaban eso para conseguir un listado de, y no mucho más que eso. Y la verdad que tal vez no tenían herramientas muy potentes y probablemente no las tenían porque probablemente no las necesitaran, porque no supieron usarlas o porque no tenían esa necesidad o esa voracidad de tener algún detalle más que les permitiera generar ese insight, que les permitiera accionar de una forma más particular. Por otro lado, los equipos de datos eran equipos chicos, eran equipos de una persona o 2 personas. Era un perfil genérico, un perfil muchas veces que venía más de negocio. Teníamos tal vez analistas de datos, analistas de bases de datos, que se decía tal vez. Eventualmente en algunos equipos medianamente grandes, y con medianamente grande me refiero a 5 personas, 7, 10 personas como equipos grandes, tal vez teníamos perfiles separados en dos, personas separadas en 2 perfiles, personas de backend que desarrollaban ETLs y personas de frontend que hacían reportes, no mucho más. Y en el plano tecnológico, en la mayoría de los casos usábamos una herramienta o 2 herramientas, es decir, usamos una base de datos, donde almacenamos los datos, los transformamos y generamos los listados directamente ahí. Eventualmente, en algunos casos, teníamos 2 herramientas, la base de datos es una herramienta de visualización, y en las implementaciones grandes, y con grandes me refiero obviamente de una forma muy relativa, 3 herramientas, una ETL, una visualización y una base de datos. Ahora, todo eso cambió por completo a hoy. Hoy estamos como en las antípodas.
Y eso está asociado un poco a la masificación y a lo que decía al principio. Hoy por hoy, los datos como herramienta para la toma de decisiones es una realidad absolutamente transversal a todas las organizaciones, todas las industrias. Entonces, asociado a eso, inclusive el concepto de herramienta cambió. Antes hablamos de una herramienta, 2 o 3 herramientas de propósito bastante general. Con propósito general me refiero a que usamos la base de datos para almacenar los datos, para transformar los datos, para generar los reportes y si se nos ocurre algo más, para algo más. Hoy por hoy, cada solución de datos que implementamos, en realidad usamos en simultáneo entre 10 y 15 servicios, o 10 y 15 herramientas, si queremos hacer alguna forma de analogía. Entonces, realmente hoy las soluciones se piensan como mallas de servicios que se interconectan. Ahora traduzco todo eso, que parece muy sofisticado, pero nada que ver. Es decir, las herramientas hoy por hoy son mucho más específicas. Usamos más herramientas, pero porque cada herramienta, en vez de ser de propósito general, tiene un propósito muy específico. Los datos no solamente los voy a querer almacenar de una forma general, los voy a querer almacenar de una forma que me permita, me facilite su consumo, su uso. Es decir, dependiendo cómo quiera analizar los datos, cómo los voy a almacenar. Dependiendo qué análisis quiera hacer, qué herramienta voy a usar. Y al ser cada vez más específico, eso genera dos cosas. Por un lado, y la más importante, es que es más fácil hacer lo que antes era complejo. Es decir, hoy es trivial lo que ayer era complejo, hoy es absolutamente trivial, gracias a esto, a usar la herramienta de propósito específico. Pero por otro lado, obviamente, es un panorama mucho más heterogéneo. Necesitamos personas que manejen más herramientas. Son más sencillos, pero son más. Por otro lado, se eliminan algunas barreras que teníamos antes, en el pasado. Para empezar a trabajar con datos, tenemos que arrancar consiguiendo el servidor donde íbamos a implementar o tal o cual cosa, que el hardware, que necesitamos que llegara al servidor, que se cableara, cosa que hoy ya me siento casi un viejo diciéndolo, que se instalara el software, que todo eso empezara a funcionar. Y recién después de todo eso podíamos empezar a cargar datos para ojalá recién después, quién sabe cuándo ese después llegaría, analizar los datos para hacer algo útil con todo eso. Entonces realmente era una cosa mucho más, no sé, lenta por esa forma. Hoy por hoy todo eso desapareció. Hoy, gracias a la nube y a las herramientas de propósito más específico, como mencionaba antes, lo cierto es que la disponibilidad de herramientas y de datos es casi inmediata, lo cierto. Y más importante, si se quiere, que todo esto, o de alguna forma, es que la masificación del uso de los datos está un poco asociada a una cultura más basada en datos. No estoy hablando de una empresa que sea data-driven, porque para eso hace falta un montón de cosas más, pero lo cierto es que tenemos usuarios más maduros que consumen nuestros datos, que tienen herramientas más potentes, porque hoy realmente los usuarios tienen necesidades más, entre comillas, avanzadas, y al estar un poco más formados, no demasiado, pero al menos un poco más formados, y bueno, realmente son mucho más sabidos o mucho más voraces en el consumo de los datos. Entonces las necesidades o las exigencias aumentan de cara a los equipos de datos. Y eso hace que los equipos de datos también tengan mucha más exposición. En el pasado, tal vez, si el tablero que le hacíamos a tal o cual área fallaba, tal vez no era tan crítico. Hoy probablemente si falla tal o cual pipeline de ingeniería, y eso nos haga perder plata al negocio. Entonces realmente hoy se transformó en crítico lo que hacemos. Finalmente, y yendo a la pregunta en concreto, todo lo anterior fue una forma de llegar a darle contexto a la respuesta, hoy tenemos roles específicos. Antes teníamos un consultor BI, un consultor de datos, un analista de datos o un rol que era un multirol en realidad. Hacía desde el diseño de la base de datos, desde la implementación de las herramientas, del desarrollo de los pipelines de ingeniería, que no lo llamamos así, hasta el desarrollo de los reportes, los modelos de ciencia de datos y bueno, todo lo que hubiera que hacer. Es decir, era un consultor BI o un consultor de datos. Lo cierto es que hoy tenemos roles específicos que justamente están asociados a esa demanda mucho más específica y a esas herramientas que son mucho más específicas. Es decir, hoy hay especificidades muy concretas que hace que uno se tenga que especializar. Y esto en realidad, como dije al principio, nos empezó a pasar a nosotros ahora, y digo, nos empezó ya hace unos años, pero lo cierto es que todos los años no, pero inclusive a hoy siguen apareciendo nuevos roles que están asociados a las demandas que surgen de los equipos de datos o de los usuarios de datos que consumen nuestros datos, ¿no? Y esto, de nuevo, pasa hoy en nuestra industria, pero pasó en el software y en realidad pasó en casi cualquier disciplina. Así como la medicina tiene un rol genérico, un médico generalista, y después tiene un montón de especialidades, en lo nuestro es lo mismo. Hoy tenemos ingenieros de datos que manejan la especificidad asociada al
le voy a decir una forma medio rara, a la especificidad asociada a la ingesta de los datos, al modelado de esos datos y básicamente a la preparación de los datos para que su consumo posterior sea de calidad y sea eficiente y rápido. Por otro lado, obviamente los científicos de datos, que resuelven todas las problemáticas asociadas al desarrollo de aquellos modelos que tratan de identificar esos patrones, entre comillas, ocultos en los datos, y así distintos roles. Inclusive, tenemos roles que se encargan de poner en producción lo que hicieron otros. Ingenieros de Machine Learning que se encargan de implementar lo que hizo un científico de datos. Y eso habla justamente de la especificidad o de la complejidad en sí misma de manejar el ciclo de vida de los modelos de ciencia de datos. O perfiles tipo DataOps que se encargan de justamente el equivalente, pero con pipeline de ingeniería. Es decir, hoy por hoy la complejidad o la especificidad es todo. Por eso no es casual que en los últimos años empezamos a ver que el rol del BAT, un rol que justamente hace de puente entre las necesidades de negocio y las necesidades de datos, o lo traduce una problemática de datos, una problemática de negocio, se transformó en un rol absolutamente crucial o vital, justamente para evitar que en ese submundo de tantas especificidades nos olvidemos de lo que había que hacer originalmente, que era resolver las problemáticas de negocio del usuario, es decir, acercarle ese dato para que esa persona pueda decidir de forma más informada y ojalá más inteligente. Entonces, lo primero que vemos es que hoy el rol es mucho más específico. Y con específico, de nuevo, es un ingeniero de datos, va a ser ingeniero de datos y eventualmente puede hacer un tablero o un reporte, pero probablemente él sea especialista en una cosa y en lo otro tal vez lo pueda hacer, pero no sea su fuerte. E inclusive los perfiles sean completamente disímiles. Así que en líneas generales eso. Un último comentario respecto a si quiere, a la evolución, ¿no? del rol y un poco asociado a la demanda que hablabas hace un ratito. También está asociado hace algunos años, en 2015 sobre todo, cuando el término Big Data o Predictive Analytics se pusieron en boga. Lo cierto es que en ese entonces la gran escasez de perfiles, o por lo menos lo que se hablaba como gran escasez, eran científicos de datos. Con un rol de científico de datos muy genérico, una persona que hacía el modelo, exploraba los datos, hacía ingeniería de datos y un montón de etcétera que hacía que sean unicornios, razón por la cual escaseaban porque no existían realmente. Lo cierto es que con el correr del tiempo, esas necesidades se fueron especificando en los distintos roles que mencioné. Y lo cierto es que hoy, más que el científico de datos, no que no haya dejado de ser importante, pero más importante que un científico de datos, a hoy vemos que es el ingeniero de datos. Porque realmente, si yo quiero tener un equipo que trabaje con datos, no importa lo que quiera hacer, la verdad es que el 80% del tiempo va a ser ingeniería de datos. Conseguir esos datos, dejarlos limpios y preparados para su explotación, para que finalmente alguien pueda hacer algo con eso. Por ejemplo, un científico de datos desarrollar su modelo de lo que fuera que quiera hacer. Entonces, a hoy realmente lo que vemos es que la gran demanda de perfiles viene por ingeniero de datos, cuando no las características que mencionaba antes. Muy especialistas y con una especificidad muy alta en determinadas herramientas, tecnologías, paradigmas de trabajo y un montón de etcétera. Así que en líneas generales eso. No sé cómo vienen las preguntas o los comentarios ahí en el chat. Ya está, Guille. Me autodesarrollé un agente y estoy respondiendo real time. Espectacular. Guille, excelente. Me quedo mucho con tu analogía de la medicina y siento que a veces nos pasa mucho que, retomando tu propuesta, a veces el cliente quiere que un médico general le resuelva el cáncer, ¿cierto? Y hay que entender que digamos, se da esa maduración natural en los perfiles y tenemos que estar muy claros y muy finitos en cuál es la necesidad específica que se quiere resolver para alinearla a ese perfil. Bueno, Pato, ¿y qué está pasando? ¿Qué estamos viendo con estas personas que tienen estos conocimientos hoy por hoy a nivel de la demanda versus la oferta? ¿Cuál es tu sensación que vemos a nivel de mercado comparando los perfiles de personas que tienen este conocimiento versus lo que se está requiriendo? Mira, yo creo que estamos en un momento en el cual, primero, la industria está entendiendo que los proyectos de datos no son solo las áreas de datos, y se está empezando a pedir que, como cuando cambió el fútbol, que los laterales atacaban y aparte tenían que defender y los delanteros tenían que marcar. Es una analogía muy, muy parecida a lo que está pasando en el mercado. Ahora lo que está pasando es que estos perfiles
y esa especificidad que habla Guille, se la tiene que tener, pero también tenés que tener una apertura muy grande a conectarte con tu perfil de al lado, digamos, ¿no? Es decir, vos sos un gran científico de datos, pero te tenés que sentar con la persona que tiene el problema de negocio y pensarle su problema de negocio en términos de un modelo de machine learning o de lo que fuera. Y si vos hoy sos una persona de negocio que siempre dijiste, no, yo tengo que saber de marketing, no, yo tengo que saber de logística, no, yo de la parte técnica no me tengo que ocupar. Ahora está pasando todo lo contrario. Si vos sos una persona con una especificidad de negocio, tenés que venir al mundo de los datos. ¿Por qué? Porque, como describías vos al principio, estamos en un cambio de era donde va a estar todo tan fusionado que creer que solo hay que saber una cosa o algo específicamente también puede ser un error. Y para no hacer mucho más largo este capítulo, yo creo que fundamentalmente el aprendizaje que estamos teniendo todos, sea cual sea el rol que tenemos, es voy a tener que aprender, voy a tener que desaprender, voy a tener que entender que mi trabajo está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, si yo era un ingeniero de datos que hacía ETLs, capaz ahora los ETLs se van a empezar a hacer solos y voy a tener que tener el mejor criterio para definir los campos en la próxima aplicación de un home banking para que sea mejor mi modelo de datos para poder predecir mejor. No voy a tener que estar tanto en la ingeniería de datos porque eso va a empezar a venir automatizado. Y así en todas las funciones dentro de la cadena de valor del dato. Entonces, ¿en qué estamos en un momento de crisis de conocimiento? Porque se sigue necesitando un montón el conocimiento tradicional, pero las organizaciones están buscando personas más abiertas, personas más plásticas a la hora de entender. Yo sé hacer esto de esta forma, pero con todo lo que está pasando, lo voy a tener que reaprender en algún momento. Entonces, es muy interesante lo que estamos viendo en el mercado en términos de oferta y demanda, porque en los perfiles te piden que sepas una tecnología subyacente o lo que fuera, pero hoy están mirando mucho cuál es tu plasticidad y tu vocación por aprender. ¿Está bien? De vuelta, tanto los perfiles técnicos como los perfiles de negocio. Si bien lo vamos a hablar un poco más adelante, donde más se está viendo este cambio es en las posiciones jerárquicas. ¿Por qué? Porque las posiciones jerárquicas aprendieron una forma de hacer negocios y administrar equipos, y hoy se está viendo que la forma de hacer negocios y la forma de definir los rumbos de los negocios está cambiando drásticamente. Así que nada, estamos viviendo en un momento bastante interesante en términos de lo que es el desafío de las personas, sea cual sea el perfil que tenemos, cómo nos tenemos que reaprender o reutilizar. Gracias, Pato. Pues lo resumiría en que la única constante es el cambio si estás trabajando en datos en AI. Tenés que estar abierto a entender cuál es la siguiente iteración y cómo puedo optimizar lo que hago en mi día a día. Muy bien, ese era como un poco el bloque de la globalidad. ¿Sabés qué, ¿Dónde estamos Juanda? Mirá, me meto ahí porque ahí justo Yara, Guille, vos que hablabas de las preguntas, hace una buena pregunta, que me parece que si le damos una respuesta puede ser una forma de responder, bueno, ¿qué le pasa hoy a un chico que tiene 20, 21, 22, 23 años? La pregunta de Yara es, estoy estudiando ingeniería de sistemas y últimamente me ha interesado el mundo de los datos. ¿Qué consejos nos darías? El gran problema que hemos tenido es la generalidad. Sabemos un poquito de todas, pero no tenemos profundidad, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna forma, cuando empezás a trabajar, la práctica empieza a sacarte esos dilemas y te empieza a dar profundidad. Pero ¿qué consejo crees que le darías hoy a Guille cuando tenías 22 años? No sé, y ahora qué, vamos a promediar en 22 y ahora no sé qué edad tenés. Uy, qué miedo. Se me ocurren tantas cosas que no podría decir ahora en vivo. No, pero yendo tal vez al punto. Nos va a sacar las credenciales, Cami. No sigas. No, a ver, tratando de hablar un poco en serio. A ver, es cierto que uno a veces peca un poco del miedo de sentirse un generalista en todo, más cuando, de hecho, yo soy ingeniero de sistemas, con lo cual conozco perfectamente esa sensación, sobre todo cuando uno está empezando. Ahora, yo creo que hay algo muy valioso en esa generalidad, porque es lo que te permite conectar ideas, extrapolar soluciones, y eso para mí es algo muy importante, o es una habilidad muy importante que necesitamos los que trabajamos en datos. Ahora, me queda claro que cuando uno está arrancando y siente que sabe un poco de todo, y bueno, faltan las horas de vuelo, la experiencia, como para poder hacer valer eso, ¿no? Entonces,
con seguridad uno cuando está arrancando necesita sumar alguna herramienta, porque es muy interesante uno ser muy creativo, pero si eso no lo puede plasmar en algo, le falta la herramienta. Si a mí yo tengo un montón de historias muy interesantes, pero no las puedo escribir, queda en la nada. Si se me ocurren un montón de dibujos, pero no sé dibujar, estoy complicado. Entonces, definitivamente, si uno le gusta trabajar en datos, o le interesa en lo que es el mundo de datos, definitivamente sumar herramientas, por lo menos arrancando en lo que es ingeniería, es decir, en todo lo que es el trabajo con datos, en la parte más cruda, si se quiere, o sea, entender cómo consigo esos datos, cómo los proceso y cómo los dejo disponibles para después hacer algo con eso, sería el camino más lógico. Entonces, tendría sentido que uno arranque ganando un poco de conocimiento en lo que es ingeniería y en particular con herramientas. ¿Qué herramientas? Lo cierto es que hay un montón. Pero con seguridad tendría sentido de mínima aprender dos lenguajes, que es SQL y Python. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier cosa que hagamos después. Después, si uno quiere trabajar en ciencia de datos, le va a venir bien. Si va a trabajar en visualización de datos, le va a venir bien. Si va a trabajar desarrollando cosas con AI generativa, le va a venir bien. Entonces, definitivamente una forma de ganar especificidad, por lo menos para arrancar, sería meterse muy de lleno con eso. Y después, como todo, a medida que uno va trabajando y ganando experiencia, va viendo qué le interesa. Entonces creo que la forma de arrancar sería esa. Pero vuelvo sobre lo anterior. Yo creo que hay un valor muy grande o hay una habilidad muy importante que es justamente la capacidad de aprender y eventualmente desaprender, como decía Pato, y que está asociada a ser un poco generalista en algunas cuestiones, o de nuevo, poder algo que uno escucha en un lugar, o una idea, o una problemática de un lugar, llevarla a otro. Entonces, yo creo que es algo muy valioso. Pero es cierto que cuando uno está arrancando necesita tener herramientas de dónde agarrarse, ¿no? Che, Guille, y vos que sos un tipo tan duro, ingeniero de sistemas, igual que Yara, no se olviden de su pasión, ¿no? O sea, encontrar qué es lo que te gusta. O sea, tu carrera profesional es como cualquier otra cosa que practiques. Me voy a quedar con el fútbol porque creo que es lo más general para todos y aparte está por empezar la Copa América y está jugando la Eurocopa y nada, que voy a agregar que somos campeones del mundo. Pero cuando vos empezás a jugar al fútbol, jugás al Ay, fútbol. Dios. Y empezás a jugar al fútbol y Bueno, ya, algunos son buenos ya atajando, convertiste en otros son fútbol. buenos defendiendo, Otros otros son son buenos buenos. abriendo la cerveza. Exactamente, Guille, por ejemplo, es un buen arquero, porque es donde menos daño puede hacer. Pero lo que voy es, de verdad, no pierdan de vista qué es lo que te gusta. Yo soy una persona que amo los datos, e independientemente que me gustaría estar en la parte más de la infraestructura y la tecnología, no soy bueno en eso. Entonces, aunque me hubiera gustado, no tengo las habilidades y tengo otras habilidades que aportan al equipo y a la cadena de valor. Pero me parece súper importante también ir encontrando qué es lo que te apasiona, porque eso es lo que va a definir lo que vas a ir haciendo toda tu vida, digamos, ¿no? Y de vuelta, esa especificidad en general tiene que ver o con el talento o con la habilidad que uno tiene naturalmente. Entonces, no perdamos eso de vista. Así que, nada, don Juanda, me parece que ahí te respondemos ampliamente. Tengo que ponerle orden a esto porque ya si me le meten el tema de fútbol se me van. Yo los conozco, entonces back to the basic, por favor. Démosle continuidad porque tenemos mucha más agenda. Pintamos el panorama general de la circunstancia en la que estamos, escasez, especificidad, necesidad de aprender labores específicas. Ahora, ¿qué podemos encontrar como soluciones? ¿Qué alternativas, Guille, podemos encontrar para esta circunstancia? ¿Cuáles hemos aplicado y cómo nos han funcionado? Contanos un poquito de esa experiencia, por favor. Bueno, a ver, de nuevo, si pensamos en el panorama donde estamos parados hoy, hay una sobredemanda de un talento que escasea en su oferta. Lo que tenemos que ver es cómo resolvemos eso, ¿no? Cómo hacemos que esa necesidad exponencial de talento, cómo la empezamos a resolver. Entonces, estoy pensando cómo ordenar un poco la respuesta. Creo que la mejor forma, y asociar un poco lo que hablamos recién, es sobre todo lo que decía Pato de la pasión, ¿no? O sea, cada uno puede ir viendo qué es lo que le gusta, en qué es lo que es bueno, y ojalá combinando esas dos cosas pueda desarrollarse, ¿no? Pero primero hay que entender que el trabajo en datos es un deporte en equipo. Que se juega en equipo o no se juega. Y eso es así. Es una
Suena lindo, ¿no? Suena casi una cosa épica, título de libro, qué sé yo. De hecho, esa frase no es mía, es de DJ Papil, yo se la robé porque me encanta. Pero lo cierto es que el trabajar en datos se juega en equipo. Y eso es así porque justamente con estos roles tan específicos no podemos pretender tener una persona que pueda hacer de todo. O sea, hoy con el nivel de demanda que tenemos, realmente necesitamos distintos perfiles que puedan trabajar de forma coordinada, casi como una orquesta, ¿no? A eso le sumo un comentario más. En nuestro mundo, talento no es usar una herramienta. Es decir, no somos desarrolladores. Y eso lo digo en muchas charlas y a veces genera un poco de ruido y a algunas personas que no le gustan, así que bienvenido acá al chat para que me prendan fuego. Es decir, no somos programadores. Usamos la programación como un medio para lograr un fin. Es decir, lo que buscamos, como dije antes, es transformar los datos en información para que un ser humano después pueda tomar una decisión informada. Ni siquiera más inteligente, al menos más informada. Y ojalá eso sea más inteligente, obvio. Ahora, si nosotros nos concentramos solamente en la habilidad técnica de saber programar o saber usar tal o cual herramienta, y hablo de programar porque hoy en día programamos lenguaje de alto nivel y qué sé yo, pero si nos concentramos solo en eso, de nuevo, es la herramienta que necesitamos para después empezar a construir otras cosas. Va a ser muy difícil que hoy podamos hacer algo a escala o algo útil si no sabemos programar o no sabemos usar una herramienta. Eh, Realmente sería muy difícil. Es como si hoy quisiéramos resolver problemas de matemáticas sin una calculadora. Tenemos que saber sumar, restar, dividir, saber hacer todo eso, pero nos basamos en herramientas que nos dan más capacidad. Esto es exactamente lo mismo. Pero es importante entender que eso es un medio para lograr un fin. Entonces, creo que es importante primero entender que habilidades en nuestro mundo, probablemente en otros más, pero por lo menos en lo que estoy seguro que en lo que es datos, la capacidad de aprender y desaprender, que recién lo mencioné, nos permite después trasladar experiencias de un lado a otro. Es decir, para el que viene trabajando en esto hace un tiempo, primero aprendió a desarrollar, a diseñar un data warehouse, bajo lo que en 1991 definió Bill Aymond como el estándar, y después Ralph Kimball le- le dio una vueltita más de rosca, ¿no? Después tuvimos que un poco desaprender eso para aprender a modelar datos en sistemas distribuidos, en Hadoop y hoy por hoy en Spark. Después tuvimos que darle una vueltita de rosca más a eso para ver cómo procesábamos los datos a escala, usando tal vez ya no una herramienta de tele que era visual y que nos facilitaba el desarrollo y el mantenimiento, sino programando primero en lenguajes más generales y después en lenguajes un poco más específicos. Me refiero tal vez usando Python primero y después tal vez dentro de Python usando PySpark, por ejemplo. Entonces son todas pavadas, pero son cosas que uno aprendió y después tiene que tal vez un poco desaprender para aprender un nuevo paradigma o para hacer las cosas mejor. ¿Y por qué es importante eso? Porque si hoy hacemos no sé, en una solución moderna, entre comillas, en un sistema distribuido en la nube, y diseñamos como aprendimos a diseñar en 1990, vamos a estar haciendo algo que está mal, que no va a servir a escala. Entonces, la capacidad de aprender es fundamental porque constantemente en nuestra industria aparecen cosas nuevas y cosas que a veces son nuevas funcionalidades, nuevas herramientas, pero a veces son cambios un poco más pesados como nuevos paradigmas o nuevos métodos de trabajo. Y entonces cambiar de uno a otro es absolutamente fundamental. Entonces, desaprender y aprender es clave. Y creo que más importante que todo eso es las ganas de hacer. Es decir, yo puedo tener una capacidad de aprendizaje buenísima, pero no tengo ganas, no me apasiona lo que estoy haciendo. Estoy mirando el reloj para tratar de escaparme de lo que estoy haciendo porque no me gusta o me aburrió. Y eso es un problema. Entonces, realmente necesitamos esas dos habilidades. Entonces, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo resolvemos el problema de la escasez de talento, por decir una forma? Que no es un problema temporal, de acá a unos años se va a resolver, pero yo creo que en unos cuantos años. De nuevo, la industria del software no se resuelve. Hoy misma sigue sobredemandada en talento y estamos desde probablemente los 80 con este problema, ¿no? Pero bueno, entonces, primero hay que entender quién hace qué. Y todo lo que voy a decir no es de las personas que vayan a aprender algo puntual, sobre eso podemos hablar, pero me voy a referir un poco a cómo nos organizamos a nivel equipo. Entonces, primero es definir quién hace qué, o sea, la composición del equipo. Si yo dije antes que esto era un deporte en equipo, tenemos que definir quién juega de cada cosa. Es decir, que el ingeniero va a estar haciendo esto, que el científico va a estar haciendo aquello otro, que el BAT va a estar haciendo esto, con los nombres que quieran, con lo que puedan, pero sí entender quién hace qué. Porque si entendemos quién hace qué, después nos podemos hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Es decir, de alguna forma definir alguna estructura de gobierno, y no quiero hablar de gobierno de datos muy sofisticado, pero simplemente gobernar de alguna forma la mecánica en la que vamos a hacer. Dicho de una forma más sencilla es, si yo sé qué voy a hacer, ahora tengo que entender cómo hacerlo.
Y no debiera depender de cada persona hacerlo como quiera. Porque de nuevo, si es un deporte en equipo y lo que yo hago hoy después lo mantiene otro, si yo esto lo desarrollé como a mí se me cantó y lo va a mantener otro como se le cante, pobre el que venga después, ¿no? Y acordémonos que en lo que es datos, el mantenimiento es absolutamente importante, porque un proyecto de datos no termina nunca. Cuando implementamos y nos va bien, lo único que pasa es que nos piden más cosas, porque al usuario le estamos abriendo los ojos. Finalmente puede ver cosas que antes no veía y eso genera más preguntas y en consecuencia más datos. Entonces mantener y evolucionar rápido los modelos de datos, los modelos de ciencia de datos, los pipelines de ingeniería es absolutamente crítico. Por eso el cómo hacer lo que hacemos es crítico. Entonces, la idea es evitar ese libertinaje que a veces pasa, donde, bueno, cada uno haga como pueda lo que quiera, pero que entregue a tiempo, porque eso es solamente un problema futuro. Y en última instancia también es con qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿quién hace qué? ¿Cómo hacemos? Y después, ¿con qué hacemos? O sea, ¿con qué herramientas vamos a estar trabajando? Y justamente en este contexto tan heterogéneo, donde tenemos un montón de herramientas para hacer cada cosa, y dependiendo de la herramienta que usemos, va a ser más fácil o más complejo, eso no es tan trivial. ¿Por qué no es tan trivial? Porque si yo tengo un equipo que no es muy sólido desarrollando, y más vale que no use herramientas donde la complejidad de la programación o la complejidad misma de la herramienta sea muy compleja. Y probablemente eso no le quite funcionalidad a la solución. Ahora, si yo estoy usando, que es algo que nos pasa mucho a los que venimos de, tenemos un sesgo por la tecnología, donde siempre queremos usar lo último, el último feature, el último concepto, el último todo, nos concentramos más en la herramienta y no tanto en el problema, cuando lo que nos deberíamos concentrar es en el problema y en cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, asociado un poco al cómo hacemos lo que hacemos, es con qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si alguien me siguió hasta acá, todos estos son problemas que uno, al definir el equipo, o sea, yo como organización, cuando defina mi equipo de trabajo, cuando defina sus prácticas de trabajo, cuando defina las herramientas con las que va a trabajar, si definí todo lo anterior, en última instancia, el armado del equipo es mucho más sencillo, porque ya no necesito un científico de datos que haga de científico de datos, de ingeniero de datos, de experto en visualización, en el project manager y en el medio que de paso sirva café y que esté caliente. Vamos a necesitar personas con roles más específicos porque yo definí previamente qué necesito que hagan y el qué necesito que hagan y con qué herramientas voy a poder definir también de forma mucho más específica con qué van a estar trabajando en la diaria. Y así es como lo encaramos nosotros. Hace ya algunos años nosotros empezamos con un... Suena muy autobombo esto, pero bueno, la última, lo estamos charlando nosotros, pero creo que es algo que puede, cualquiera lo puede validar en su entorno, ¿no? Si nosotros pensamos que son equipos cuyo propósito es resolver problemáticas de negocio a través de los datos y que trabajan como un equipo, justamente porque es un deporte en equipo, tenemos que entender que probablemente haya un Pareto, que el 80% del tiempo estén trabajando con el 20% de las herramientas o de los features o del conocimiento que tal vez un ingeniero de datos experimentado necesite. ¿A qué voy con esto? Yo tengo un equipo de ingeniería de datos que se encarga en la diaria de ingestar datos, transformarlos y dejarlos disponibles. Con seguridad hay cuestiones que son relativamente sencillas y que al ser sencillas probablemente a alguien experimentado no le gusta hacerlo. Es decir, que el mantenimiento de los pipelines, que cargar nuevas ingestas, es decir, hacer que ese data lake o ese lakehouse incorpore más datos. Que evolucionar, que la operación de todo eso garantizar que esté funcionando bien. Así que no haya fallado nada y que si falló algo entender el por qué y relanzarlo. Esas son cuestiones que tal vez para hacer eso no necesito ser un experto en todo. Solamente necesito tener un conocimiento muy, muy detallado de eso. Entonces nosotros vemos que en lo que es formación, sobre todo en el desarrollo de nuevos perfiles, cuando lo anterior está dado, cuando tengo definido bien el equipo, quién hace qué, con qué hace qué y cómo, es mucho más sencillo definir cómo sumar personas a este equipo, cómo sumar manos para que las personas que tengan más experiencia puedan estar haciendo otras cosas de mayor valor. Y de esa forma lograr una cadencia en la evolución de los perfiles. Yo con poca experiencia ya empiezo a trabajar y empiezo a agregar valor en poco tiempo y de esa forma voy dándole oxígeno a aquellas personas que tienen más experiencia. Nosotros venimos haciendo eso ya hace algunos años. Hoy por hoy muchos de los líderes que tenemos en data arrancaron bajo ese esquema hace ya unos años atrás, con lo cual vemos que está muy probado y es de hecho lo que nos permitió escalar. Entonces, vemos que es más importante saber, qué cosas no voy a enseñar al principio de las que sí. Y digo todo esto porque si arrancaba por el final iba a aparecer una promesa de campaña. Nosotros bajo todo esto que comenté, vemos que en poco tiempo, en un mes o en 2 meses, podemos formar perfiles que puedan estar trabajando y aportando equipos. Ahora, podemos hacer eso solamente porque todo lo anterior está dado, porque sé exactamente qué necesito. Porque no queremos, una cosa que muchas veces vemos en algunos
clientes un científico de datos haciendo ingeniería de datos. Porque ni lo motiva como científico de datos, ni va a ser bueno haciendo ingeniería de datos. No necesito un ingeniero de datos que conozca de Kafka y que conozca todo el paradigma productor-consumidor, si no va a estar trabajando en tiempo real. ¿Para qué lo quiero? Entonces, es más fácil justamente hacer mucho más específica de sniper la formación y realmente después es cuestión de hacer un seguimiento o darle continuidad a todo ese conocimiento. Entonces, bajo este esquema, haciendo un Pareto, identificando realmente yo como organización, donde cada una es un mundo aparte, qué necesita, cómo va a trabajar, quién va a hacer qué y cómo, de esa forma es mucho más fácil identificar en la diaria qué formación necesita aquella persona para ser útil a un equipo ya existente y ya trabajando durante los primeros 6 meses. Y eso realmente facilita mucho más, porque ya no necesito 6 meses, perdón, yo no necesito 6 meses, yo necesito 2 años de formación, 1 año de formación, cursos y workshops eternos. Realmente necesito algo muy específico. Necesito este concepto, aquel y aquel. No una persona que estoy sumando a mi equipo, un ingeniero de datos, tal vez no necesito que sepa modelar. Porque la verdad que sería un suicidio para mí pedirle a una persona que está recién ingresando a mi equipo que se ponga a modelar, por más que tenga experiencia. Pero primero tener que entender cómo está modelado lo que tengo para después eventualmente continuarlo. Y ni hablar si no tiene experiencia. Entonces realmente, de nuevo, es mucho más importante entender que no tengo que enseñar que sí tengo que enseñar. Así que bajo este esquema, es posible formar en corto tiempo y después es cuestión de evolucionar, ¿no? O sea, hacer un seguimiento y más que un seguimiento, garantizar que la formación sea constante. Y esto siempre hablando a equipos de datos, ¿no? En la contracara de esto ya no son equipos de datos, sino es formar a la organización. Hoy por hoy está muy en boga transformar a la organización en ser data-driven, o muchos se autoperciben como organizaciones de datos o de data en AI que hacen tal cosa. O sea, esto era muy espectacular en San Francisco la semana pasada, donde en la calle había carteles de tu organización, es una organización de datos, que hace otra cosa, que hace manufactura, que hace retail, que hace logística. Bueno, y es cierto, es una transición hacia eso. Pero para lograr eso necesitamos primero alfabetizar a los equipos, ya no de datos, sino a la organización. Que todas las personas puedan ser buenos consumidores de datos y que con esos datos, más allá de consumirlos, puedan hacer algo. Porque recordemos que la única medida de éxito de un proyecto de datos en realidad es el uso que hace un usuario final de los datos que le damos. Si usamos la última tecnología, estamos trabajando en nube con Spark, con tal sistema y con tal cosa, todo en tiempo real y todo es una cosa espectacular. Pero nadie usa nuestros datos, lo cierto, perdimos el tiempo, no sirvió para nada todo lo que hicimos. Así que bueno, a grosso modo eso. Lo cierto es que estoy viendo cómo están entrando un montón de comentarios y preguntas, no lo llego a ver, así que no sé si hay algo que valga la pena, alguna pregunta que valga la pena. Yo te transmito una, Guille, de un anónimo que habla muy en línea de lo que estás mencionando sobre la reconversión de carreras. Esos perfiles, digamos que supuestamente no venían desde un trasfondo técnico de una ingeniería de sistemas, de una ingeniería de software o demás, y ahora quieren incursionar en el mundo de datos y analítica. ¿Cómo has visto eso? Claro, yo creo que tal vez hay 2 perspectivas de lo mismo, o 3. La primera es, el trabajar con datos es transversal a cualquier profesión. O sea, realmente a cualquier profesión. Digo, realmente porque en el pasado pensar que un abogado iba a estar aprendiendo Python para poder procesar datos me parecía un delirio. Pero hoy es algo que lo veo y cada vez más. Nosotros mismos en Datalytics tenemos distintos perfiles, distintas profesiones trabajando en lo mismo, ¿no? Entonces, primero es entender que es transversal a cualquier profesión y cualquier industria trabajar con datos. Con lo cual, ni siquiera es una reconversión, es un upskilling o es una nueva herramienta que uno tiene que saber manejar. Y digo, tiene una nueva para aquellos que no son, no nativos digitales, sino nativos de datos. No sé ni cómo llamarlo, ¿no? Tal vez estoy inventando algo, pero a lo que voy es, estoy convencido que en un futuro aprender a programar va a ser algo que se va a dar en todas las carreras y trabajar con datos o hacer análisis exploratorios o estadística descriptiva va a ser algo que se va a dar en absolutamente todas las carreras, porque de nuevo es una necesidad, es una herramienta básica para lo que sea que hagamos. Entonces, por un lado, yo eso lo veo más como un upskilling o un reskilling. O sea, no lo aprendí en mi carrera porque hasta este entonces no necesitaba saberlo o usarlo, hoy sí lo necesito. Ahora, eso por un lado. Por otro lado es, si quiero trabajar en un equipo de datos. Es decir, si yo quiero trabajar en un equipo de datos y en realidad tengo una profesión que tal vez no se asocia con
trabajar en un equipo de datos, o típicamente, no sé, soy zootecnista. Tenemos un zootecnista en data. O Los tenemos en soy... Colombia, hay Claro, veterinarios no, por también. eso. O sea, profesiones que tal vez no están muy asociadas al trabajo con datos, perfectamente hoy pueden trabajar, porque bueno, desde siempre trabajo con datos, más allá de que dije que era un deporte en equipo, también siempre fue algo multidisciplinario. Siempre tuvimos administradores de empresas, teníamos perfiles más duros, tal vez como un poco el mío, pero siempre tuvimos administradores, licenciados en estadística, eh, bueno, etcétera. O sea, luego perfiles más de economistas, etcétera. Y hoy por hoy, sumar otras carreras es perfectamente válido. Pero eso ya sería, quiero cambiar mi profesión o aprovechar la base de mi profesión para meterme en un equipo de datos. Entonces son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, es una necesidad para cualquier rol o para cualquier profesión, no importa qué haga, y por otro lado es, y bueno, yo quiero hacer un reskilling y sumarme a un equipo de datos, ¿no? Súper, muy bien. Muchas gracias, Guille. Resumiendo un poco este segundo bloque, pues vemos entonces, o hablamos de formación para perfiles que probablemente no vienen de una base técnica, a partir de cursos específicos y concretos que te pueden ayudar a hacer ese upskilling del que hablabas. Y hablábamos también de formación ya en ultra óptica, más de áreas de negocio, que de pronto necesitan algún tipo de ejercicio de nivelación para entender esto, de qué va y cómo les puede servir. Eh, la buena noticia es que ambos frentes son posibles, los hemos aplicado, los hemos implementado y han generado o han derivado, digamos, en realmente un acercamiento hacia esa visión ideal y futura de ser una compañía data driven. Entonces, con eso cerramos un poco como ese segundo bloque donde enunciamos qué hemos hecho al respecto. ¿Algún otro comentario ahí o nos vamos de una vez allá a la visión de futuro? No, quizás un poco porque lo preguntan bastante, ¿no? O sea, creo que hoy hay una necesidad. eh, Históricamente las organizaciones iban y pedían al mercado, ¿no? Decían, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y casi como una delegación de la responsabilidad en decir, bueno, a ver vos que estás en el mundo de los datos, ¿qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Y yo creo que se dio vuelta un poco la taba, se dice en el campo, ¿no? Ahora ya no es una responsabilidad en el fondo de las consultoras o de los integradores o de quien fuese, eh, tener que decirle al negocio o a los estrategas o a las organizaciones, che, esto sería de esta forma. Hoy hay una redefinición tecnológica tan grande que es casi una exigencia de supervivencia, que las organizaciones empiezan a decir, uy, me tengo que formar en datos, me tengo que formar en tecnología, tengo que cambiar mi forma de pensar, porque si no, no voy a sobrevivir, más tarde o más temprano. Ahora justo Guilla recién mencionaba el viaje a San Francisco y la verdad es que yo vi taxis que se manejan solos, tractores que se manejan solos, eh, hablamos con un montón de industrias, entonces yo creo que ahí, Juan, el punto es, nosotros de un tiempo a esta parte, de hecho ya tenemos formado 10.000 personas en organizaciones que, ¿qué particularidad tuvieron hace 2 años o 3 años cuando empezamos con estos modelos de formaciones más integrales? No la formación técnica, sino decir, uy, para yo ser una empresa data-driven, porque todos los negocios son de datos, independientemente del producto o servicio que ofrezcan, tengo que tener personas que hagan ese upgrade de conocimiento. Y yo creo que ahí es donde tomar las formaciones corporativas como casi como la formación de seguridad. Hoy vos entras a una organización y te dicen, bueno, che, no cambies la contraseña, esta es la política. Bueno, la formación de datos debería ser igual de básica, porque hoy entender que los modelos de negocios basados en datos son los más rentables y los que más van a contribuir a la supervivencia de la organización, ya no es un deseado, es algo que no podés evitar. Muchas gracias, Pato. Muy claro. Pintemos un poco la mirada de futuro. Tratemos de plantear qué visión tenemos al respecto. Ahorita pues estamos bombardeados de los temas de AI en todos los contextos, formas y sabores. Entonces, esta pregunta iría inicialmente para Guille, y es más allá del uso de ChatGPT. Muchas veces sucede que en las organizaciones, cuando uno se la pregunta sobre si estás utilizando AI, la pregunta natural a veces es sí,
porque hay un área de mercadeo que estoy utilizando ChatGPT para la creación de una pieza de email marketing. Eso, la primera claridad es que para nosotros eso no es uso de ella, y eso es simplemente un asistente para una labor particular, pero vemos ahorita como ese boom alrededor de AI. La pregunta que te tenía, Guille, es ¿cómo impacta esa nueva forma de construcciones de modelos basados en lenguaje el quehacer y el día a día de un área de datos y analítica? ¿Cómo lo debería impactar? ¿Qué debería cambiar? ¿O qué reskilling se requiere? A ver, creo que el tema da para un montón, pero para hacerlo lo más sintético posible, creo que lo importante es entender que, vos lo dijiste bien, son asistentes, ¿no? O sea, por primera vez tenemos agentes o asistentes que nos van a estar asistiendo en nuestra labor. No importa que hagamos, sea del equipo de datos o sea de otra área, ¿no? Entonces, así como hace unos cuantos años atrás, cuando teníamos una problemática, íbamos a un libro y después eso lo reemplazamos por buscar en internet y después eso lo reemplazamos por buscar en un foro, en Stack Overflow, hoy lo reemplazamos, hoy lo complementamos con un agente al cual le pedimos que nos ayude en tal o cual cosa. Y eso para mí es algo muy importante, primero porque define una nueva realidad. No es un futuro, no es una promesa de campaña, es una realidad que es hoy y no es mañana ni pasado. Y más importante porque hace más fácil el onboarding de nuevas personas al equipo, porque lo cierto es que si tengo un asistente que me asiste al trabajo, probablemente pueda sumar personas que bien asistidas van a poder hacer muy bien el trabajo, lo van a poder hacer más rápido o lo van a poder hacer mejor. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y lo sacan tal vez del operativo y lo pueden concentrar en el valor. Siempre hablando de equipos de datos. Así que la verdad es que creo que impacta y o sea, creo que es un impacto, es una bisagra en la forma de hacer. Y de nuevo nos permite lo que siempre buscamos desde las herramientas, que era concentrarnos en el valor que aportábamos y no tanto en cómo lo hacíamos. En lo que es datos siempre delegamos en la tecnología las mecánicas del hacer, las formas de hacer, o siempre tratamos de usar eso con herramientas visuales, con lenguajes sencillos pero muy potentes, o con sistemas distribuidos, o con paradigmas de trabajo, y hoy con agentes o con asistentes, justamente para que podamos delegar en un tercero, sea un lenguaje, sea un agente, sea un asistente, y que nosotros nos podamos concentrar en el valor agregado, que es justamente construir ese modelo de datos o lograr que ese dato llegue a quien tenga que llegar y justamente resolver esa problemática de negocio. Me encanta, matamos un mito de entrada. La IA por lo pronto no nos va a reemplazar en nuestra labor. No. Sigue asistiendo y ajustando y acompañando y acelerando y generando productividades, pero se hace necesaria la interacción humana. Pato, contanos un poquito de esa visual que percibieron ustedes hace una semana de lo que está pasando a nivel de Silicon Valley, y a nivel, digamos, de las altas gerencias de las compañías respecto a estos temas. O sea, ¿les está doliendo lo mismo allá? ¿Están teniendo las mismas dificultades? ¿Lo han resuelto? ¿Cómo lo tienen resuelto? ¿Qué viste? Mirá, continuando un poco con la filosofía que viene hablando con Guille, yo creo que lo primero es, no lo puedes negar. Es decir, hay un salto cuántico en la forma de pensar y repensar los procesos y la forma de trabajar que no lo puedes negar. Y ahora voy a dejar eso un poco en suspenso. Lo segundo es, todas las organizaciones siguen teniendo el mismo problema. Porque vos querés hacer AI, vos querés hacer lo que quieras, pero seguís necesitando que tus datos internos estén ordenados. Seguís necesitando que tus formas de preguntarle a los datos sean buenas formas de preguntar, o sea, seguir siendo curioso. Seguís necesitando personas creativas. ¿Y por qué digo esto? Porque a la larga, a pesar de que GPT, como dice Guille, nos asiste y cambia un montón de cosas, hoy, cuando vamos a hablar a modelos operacionales, es decir, voy a transformar mi organización, hay que tener mucha madurez a la hora de haber ordenado tus datos y tu forma de trabajar los datos. Entonces, desde ahí yo digo, perdón, estornudé. Desde ahí es donde yo digo, el 80%, 90% del trabajo sigue siendo el que tenemos. Vos, Juan, decís, che, no vamos a perder el trabajo. No, pero capaz en 6 meses o capaz en un año, y eso sí, lo que estamos viendo,
personas que ya empiecen a adoptar el AI, como lo describía Guille, sean un 200%, un 300% o un 1000% más productivas que otras. Está bien, que siguen creyendo que esto es una ola, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese sentido sí me sorprendió el día que estaba hablando Aligozzi, el CEO de Databricks, y el CEO de NVIDIA. Al rato hubo una demo donde una chica escribió en inglés: por favor, haceme un forecast de venta, haceme un modelo de forecast de venta, se autogeneró el código y abajo se generó el modelo de forecast. Y acto siguiente escribió: por favor, publicame esto en un tablero de Power BI, y eso se publicó. Entonces, ¿es magia? ¿No es magia? Es ahí por ahí una pregunta que probablemente en un ratito atendamos. Probablemente no es más magia, ahora es algo concreto y operativizable, pero si vos me preguntás en qué se tienen que ocupar las áreas de datos los próximos 6 meses para arrancar el año 25, en aprender todo lo que hay que aprender en términos de BI, y en finalmente que no sea discrecional ordenar tu estrategia de datos, ordenar tu gobierno de datos, tener un equipo de datos profesional y ambicioso en términos de cómo eso va a transformar el negocio. Y con esto último, me voy a una pregunta que no es menor. Si vos sos un directivo en una organización, ¿cuántas preguntas tenés? Todas son preguntas, porque la realidad es que lo que estamos transitando es una nueva era. Entonces, no hay expertos que vayan a decirte: no, el camino es esto. Porque hace 5 o 6 años uno iba y le pagaba a una gran consultora y le decían: no, el roadmap para hacer un Customer 360 es este, ¿no? Y te hacían un PowerPoint muy lindo y vos decías: bueno, yo tengo que integrar mi data externa, mi data interna y armar un modelo 360, y todo el mundo iba a ser siempre igual, ¿no? Y eso era el modelo de Customer 360. Hoy las cosas no van a ser así. Hoy las cosas van a ser de mucho cambio, de mucha ida y vuelta, entonces lo que hay que tener es capacidad de aprendizaje y equipos concentrados. A nivel management, ¿esto les gusta? No, no les gusta. Les gustaría poder decir que las cosas van a ser más o menos estables los próximos 2 o 3 años, pero de lo único que estamos seguros es que la estrategia de datos tiene que ser robusta y que las cosas van a cambiar. Entonces, como dijo, no me acuerdo quién robó una frase a quién hace poquito, yo se la voy a robar al CEO de NVIDIA, es: el tren ya arrancó, el tren está yendo rápido, pero va a andar mucho más rápido. Mejor subirse ahora que no poder subirse. Así es, Pato. Bueno, se nos está agotando el tiempo hoy con las últimas dos, pero necesito versión corta de respuesta para que no se nos alargue demasiado y respetar el horario convocado inicialmente. Guille, arranque 101. ¿Qué le recomendarías a estas organizaciones que están teniendo esta dificultad de falencia de talento? ¿Por dónde pueden arrancar? ¿Cuáles pueden ser esos primeros pasos que tomen hoy, mañana, en pro de resolver esa dificultad? Cortita y en un tweet. En un tweet sería que nos contraten. No, hablando en serio. Lo que mencioné antes. Primero hay que ver internamente cómo estoy organizado para, en base a eso, ver qué necesito. Probablemente si hoy están hiperdemandados, hiperescasos en talento, primero es que probablemente con seguridad es una realidad, pero probablemente sea porque no tienen definido realmente qué es lo que cada uno tiene que hacer, con qué hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, primero que revisen un poco eso, que es lo que mencionaba antes. O sea, quién hace qué, o sea, cómo tengo compuesto el equipo, que no es un tema de si tengo las personas o no las tengo, sino cómo debería yo jugar este partido. Si el partido se juega de a 11 con estos perfiles o roles, bueno, ¿a quién necesito? ¿Qué de esos roles necesito? Después, ¿con qué voy a jugar? Y después, ¿cómo voy a jugar a eso? Eso yo creo que es fundamental, porque sin eso no sé, ni saben qué es lo que necesitan. Y creo que en la gran mayoría de los casos el problema es ese. Hecho eso, realmente creo que después es un tema de formación. Entonces realmente creo que, vuelvo al chiste que he hecho al principio, creo que nos va a poner una gran mano con eso. Pero bueno, realmente la solución es esa. Quedó como un tweet de esos nuevos, que pueden tener más de 140 caracteres. Sí, no, te quedó perfecto. Te voy a complementar porque yo también tengo derecho a hablar un poco. Vemos mucho, y creo que muchos de los puntos de partida arrancan por entender que realmente figura mitológica, cross tecnología, cross servicio, que hace desde la ingeniería hasta el modelado y el despliegue y demás, no existe. A veces ese proceso de aceptación por parte de las empresas
para mí el punto número uno, porque es el que te permite decir, ok, le bajo de pronto al pedido en términos de qué tiene que tener este personaje, experiencia tan amplia, y me concentro más bien en definirlo en roles y en personas, y configuro más bien un equipo. Yo me atrevería a complementar tu respuesta con ese adicional, es decir, nos tenemos que sincerar en términos de realmente para qué lo quiero y no necesariamente pedir mucho más de lo que requiero es mejor. Antes esa disyuntiva lo vuelve más complejo, porque si me pongo muy abarcativo en lo que quiero que tenga la persona para el proyecto, pues se me hace difícil conseguirlo y no puedo arrancar. Muy Perdón, y bien, Juanda, perdón, no última. solamente, y después, adicional a eso, no solamente me va a costar conseguirlo, sino más importante, me va a costar retenerlo. Porque justamente si estamos en un entorno Claro. de perfiles escasos, donde lo que abunda son oportunidades, y más vale que yo esté desafiando al equipo. Entonces, definitivamente el primer problema es conseguirlo y después más vale que los puedas mantener desafiados. Y con eso es importante justamente lo que planteaba antes, ¿no? Saber realmente qué van a hacer, cómo hacerlo y para qué lo van a hacer. Muy bien, Pato, última para vos. Meta. Tenemos parte de la audiencia de Colombia y pues, voy a hablar un poco como rol de CEO de la empresa en Colombia. Este comienzo de año pues ha sido un comienzo de año un poco distinto de lo que veíamos en años anteriores. Hay una cierta tendencia a la recesión a nivel económico, si bien no estamos todavía en indicadores macroeconómicos de recesión, pero sí hay claramente una baja en la demanda. Es decir, estamos por contextos políticos, económicos, en los cuales no voy a ahondar, digamos, hay cierto temor hacia las inversiones. Están en Argentina. Argentina, pues, tiene más o menos un PhD en manejo de momentos críticos, tanto en contextos económicos como políticos. ¿Qué recomendación nos pueden hacer a los colombianos en esta circunstancia hoy por hoy? ¿Debería ser un momento de freno? ¿Debería ser un momento de inversión? ¿Y qué tipo de inversiones? Denos un poquito ese view de ustedes que han tenido que coexistir un poco con estos contextos complejos. Dale, gracias por la pregunta. De hecho, hay una pregunta por ahí en el mismo sentido. Y voy a responder. Voy a responder como emprendedor en un mercado latinoamericano que hace, por lo menos desde que se fundó Data, año 2008, que le encantaría que el mundo sea estable y el mundo no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Y empiezo a trasvasar un poco de tus inquietudes respecto al presente colombiano, que yo creo que trasciende al momento político de Colombia o de Argentina o de Chile o de Brasil o de Ecuador o de España o sea, cuando uno empieza a dejar de mirarse el ombligo y mira para afuera, hoy la crisis política es global. Entonces, lo primero que tengo que hacer, viste, como a nosotros nos gustan las matemáticas, es tachar las cosas que son iguales. El mundo está en una situación donde la crisis llegó para quedarse. Eso es un check. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de pensar que es una condición para invertir, esperar que pase la crisis. ¿No? ¿Por qué? Me voy al segundo punto. Somos empresas que sobrevivimos. Esa es la razón. De hecho, hay un libro muy, muy bueno de Ari Go que se llama La empresa sobreviviente. Las empresas para sobrevivir tienen que invertir. En el momento que vos parás de invertir, lo que haces es minimizar la posibilidad de seguir adelante. Y si estoy en un contexto de baja o de freno, como vos describís, ¿qué hago? ¿Sigo corriendo con las zapatillas que tenía antes? ¿O sigo en zapatillas que me hacen correr más rápido? Entendiendo que hay menos para alcanzar y más corredores que lo buscan. ¿Quiero correr más rápido o quiero correr más despacio? ¿No? Entonces ahí la decisión es, no, yo tengo que invertir en las cosas que me van a hacer una diferencia. Y hoy datos y AI hacen la diferencia. Y la hacen como no la hicieron nunca antes. Entonces la pregunta es, ¿en qué invierto? En personas. Porque esta industria es de conocimiento. Si hay algo que vimos y compartimos y agradecemos, estamos orgullosos en Datalytics, es de formar talento. Formar talento en toda Latinoamérica, formar talento ahora. Estamos trabajando en proyectos para Estados Unidos, creo que por ahí Cami puso las búsquedas que hay, que tenemos creo que 16 búsquedas abiertas. Y hoy lo que el mundo necesita es talento. ¿Y qué mundo lo busca? Y Estados Unidos lo busca. ¿Y hoy Estados Unidos tiene una crisis política? Sí la tiene. ¿Y tiene una situación económica? También la tiene. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos el sector privado y el sector privado es el que siempre sigue adelante. Porque no nos queda otra. Y entonces ahí es donde yo digo, tachemos la posición política, porque a la larga nuestra responsabilidad como CEO de una empresa,
como director de una corporación o lo que sea, es que hacer que la empresa sobreviva. Y si va a sobrevivir, no como nos gustaría, porque el mundo está más volátil, que así sea. Tengo que asumir eso y seguir que voy adelante. Entonces ahí es donde lo que nosotros estamos viendo es las empresas que mejor sobreviven son las que mejor talento tienen. Y esto suena fancy, pero es la realidad. Entonces a mí me preguntan, ¿por qué la unidad de Data Education de Datalytics creció? Porque en realidad los clientes de Datalytics en toda la región son empresas que naturalmente ya veían la estrategia de datos como una estrategia de mayor valor. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y por qué formamos a 10.000 personas? Porque son las que más rápido aprendieron que si no forman a sus usuarios no técnicos o a su board o a su management, las cosas se van a quedar en parálisis por análisis. Entonces, hoy en realidad la diferencia más importante del año pasado, del anterior, que estamos viendo modelos de AI operativizados, es que hoy una empresa que no invierte en las personas que van a hacer los proyectos de datos, sea del lado del negocio y de los usuarios o del lado técnico y en los equipos, son las personas que estamos seguros que se van a quedar atrás. Son las empresas que se van a quedar atrás. Y esa es la razón que prevalece a todo. Y si quieres, tomando el guante de que hablas de Argentina, los 4 unicornios argentinos se fundaron después de la peor crisis de la historia, como estábamos en el pozo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que las crisis nos hace fuerte. Hay un libro muy bueno de Taleb que es Antifrágil, y creo que a todos se los recomendamos, léanlo, porque ante semejante incertidumbre, lo mejor es el plástico. Y yo creo que por ahí es donde estamos llevando adelante tanto la idiosincrasia y la filosofía de data como la que compartimos con nuestros clientes, que de alguna forma son los que tienen gran parte del riesgo de negocio. Excelente, muchas gracias por esa visión optimista, Pato. La verdad es que siento que, y hablo por los colombianos, es un momento donde históricamente tuvimos tal grado de estabilidad que de pronto cualquier variabilidad sobre esa estabilidad nos pone un poco en inquietud, pero pues la verdad es que claramente hay que seguir adelante porque las oportunidades existen y son inmensas. Pero Juan, Bueno, ojo, muy una bien. cosa importante, no hablamos de un optimismo inocente. Lo que nosotros estamos diciendo es cuando las cosas se ponen difíciles, hay que entrenar más y hay que ser más fuertes. O sea, no estamos diciendo que las cosas son fáciles, estamos diciendo que son difíciles, pero porque son difíciles, tengo que ir a entrenar mejor. Guille sube montañas. Si no es lo mismo subir la sierra de, no sé, de la, ¿cómo se llama, Guille? La serranía, no, la vigilancia es ahí en Sierra de los Padres, que ir a subir el Fitzroy, ¿está bien? Bueno, hoy la situación económica global de los países, de vuelta, cualquiera, hablemos de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Chile, en todos te podrías comparar, sacar los personajes y los mismos titulares de diarios. En primer mundo y en España, y Macron acaba de llamar elecciones, o sea, en todos lados pasa eso. Entonces, si el desafío es más difícil, hay que hacer decisiones de inversiones más inteligentes porque hay que ponerse más fuertes. Súper, muy bien. No, pues ese era básicamente como el eje de la conversación que teníamos el día de hoy. Muchas gracias a los más de 100 participantes que se mantuvieron con nosotros en todo el espacio. Muchas gracias a Pato, a Guille por sus aportes. Todo este video va a quedar publicado en nuestras redes. Lo pueden consultar si de pronto entraron un poco tarde y quieren ver el inicio o quieren compartirlo con sus equipos. Bienvenidos. Y nada, pues simplemente quedamos a disposición como siempre en lo que nos podamos colaborar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, che. Saludos. Chao.